vamos a hablar sobre la protección del Estado al derecho a la vida y a la dignidad en todas sus etapas de desarrollo. Me parece que gran parte de los temas ya se han abordado previamente, entonces únicamente abordaré algunos aspectos, sobre todo aspectos jurídicos que no han sido mencionados hasta este momento. Siguiente diapositiva, por favor. Me interesa hablar de la protección la protección a la persona y la protección al derecho tanto a la vida como a la dignidad, que deriva tanto de tratados internacionales como de nuestra Constitución. Al día de hoy la Constitución dice muchas cosas y en ocasiones no escuchamos con bastante detenimiento lo que la Constitución tiene que decirnos respecto de algunos de los temas relevantes de la agenda pública. Me interesa señalar que la Constitución desde 1917, incluso la Constitución anterior de 1857, establecía una serie de principios protectores a la persona. Y la Constitución del 17 señalaba, por ejemplo, en el artículo 14, que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Perdón, nada más brevemente para darme una idea. ¿Quiénes de ustedes son abogados? Ok. Muchísimas gracias. Entonces, bien, eso me ayuda también para repasar algunas cosas que se ven en la licenciatura y sobre todo para los no abogados, dar un poco del contexto jurídico. El artículo 14 decía, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, y establecía también con mucha claridad, nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio. Es decir, nuestra Constitución de 1917 contemplaba en primer lugar la protección a la vida, y dice nadie puede ser privado de la vida, pero sí establecía una excepción, podríamos decir, y esta era la pena de muerte. Nuestra Constitución tenía prevista la pena de muerte, tuvo prevista la pena de muerte hasta el año 2005. Entonces, ¿cuál era la realidad? Que en el artículo 22, si podemos pasar a la siguiente presentación, a la siguiente diapositiva, gracias, se señalaba que están prohibidas una serie de penas, por ejemplo, mutilación, infamia, las marcas, los azotes, palos, etcétera, así como las penas inusitadas y trascendentales. Y también establecía que se prohibía la pena de muerte. Queda también prohibida la pena de muerte por delitos políticos, y en cuanto a los demás, solo podrá imponerse a una serie de supuestos muy específicos: al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, sería el equivalente al secuestrador, al salteador de caminos, al pirata, entiéndase al pirata marítimo, y a los reos de delitos graves del orden militar. Entonces, ¿cuál era la realidad jurídica? Nuestra Constitución protegía la vida, por otra parte establecía la prohibición de la pena de muerte y permitía una serie de supuestos muy específicos en los cuales se podía aplicar. Para aplicarla se tenían que cumplir los requisitos señalados por el artículo 14, que veíamos en la lámina anterior, es decir, un juicio seguido ante autoridades, ante los tribunales competentes y demás. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la evolución posterior de nuestro sistema jurídico? Siguiente diapositiva, por favor. México fue suscribiendo una serie de instrumentos internacionales. Los más relevantes: la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, junto con su segundo protocolo facultativo relativo a la abolición de la pena de muerte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo también a la abolición de la pena de muerte. Entonces, el Estado mexicano se fue vinculando internacionalmente y asumió el compromiso de proteger la vida y de protegerla de manera más directa y más integral. Derivado de ello teníamos una antinomia en nuestro sistema jurídico. ¿Qué significa? Que había una contradicción de normas. Por una parte habíamos celebrado tratados internacionales por los cuales estábamos obligados como país a evitar la pena de muerte, a abolir la pena de muerte, y por otra parte la teníamos todavía en nuestra Constitución. Entonces, en el año 2005 se llevó a cabo una reforma constitucional a efecto de armonizar y dar una protección a la vida
incluso mayor, más clara, más directa. ¿Cómo se llevó a cabo? Se suprimió cualquier posibilidad de aplicar la pena de muerte. Se reforma el artículo 22. ¿Cuál era? Perdón, nuevamente la intención del constituyente permanente al hacer esta reforma constitucional en el 2005, proteger la vida y dar una mayor congruencia con los tratados internacionales. De este modo quedó suprimida en el artículo 22 la posibilidad de la pena de muerte y al día de hoy señala la Constitución únicamente o exclusivamente nadie puede, está prohibida la pena de muerte. En el artículo 14, ¿cómo queda la redacción de esta disposición? Anteriormente decía, nadie puede ser privado de la vida, de sus posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante autoridad competente. Como se había eliminado la posibilidad de aplicar pena de muerte, incluso siguiendo un procedimiento ante los tribunales, se determinó suprimirlo y quedó redactado de una manera quizá un poco deficiente. Y al día de hoy quedó fuera del, digamos, en 2005 quedó fuera del texto constitucional la palabra vida. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, esto fue la reforma de 2005. Siguiente. ¿Qué sucedió o cómo se ha interpretado la Constitución por el Poder Judicial de la Federación? Ante la ley Robles, ustedes recordarán, en el año 99-2001, una reforma al Código Penal de la Ciudad de México para introducir una causal eugenésica para la interrupción del embarazo, para el aborto, en el Código Penal de la Ciudad de México. En aquel entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que el derecho a la vida del producto de la concepción está tutelado por la Constitución y por los tratados internacionales. Esta es una jurisprudencia que sigue estando vigente y que al día de hoy sostiene que la Constitución y tratados internacionales protegen el derecho a la vida. Ustedes recordarán también que en el año 2007 hubo otra reforma al Código Penal de la Ciudad de México, Código Penal del Distrito Federal, en el cual se despenalizó el aborto antes de la 12ª semana del embarazo. Y al respecto, la Corte se pronunció en un sentido un tanto distinto. Mencionó la Corte en ese momento que la Constitución no tutela normativamente el derecho a la vida. Sí, una expresión tanto desafortunada, por virtud de la cual termina diciendo el máximo tribunal que la Constitución no tutela un derecho fundamental, precisamente uno de los más importantes. Y otro dato relevante, las instancias que habían promovido las acciones de inconstitucionalidad habían invocado, entre otras, tanto el texto constitucional y la reforma del artículo 22, como también tratados internacionales. Y otro detalle interesante es que en aquel entonces se establecía, o más bien el artículo 105 constitucional, el artículo 105 regula las acciones de inconstitucionalidad y establece qué autoridades o qué instancias tienen acción, pueden acudir ante la Suprema Corte de Justicia vía acción de inconstitucionalidad, y en aquel entonces solo se señalaba que se podía acudir a la acción de inconstitucionalidad cuando se vulneraran los derechos contenidos en la Constitución. Palabras más, palabras menos, esto dio pie a que la Corte dijera que toda vez que la vida no se encontraba tutelada normativamente por la Constitución y que la acción de inconstitucionalidad no podía invocar tratados internacionales, quedó fuera, y se pronunció la Corte en el año 2008 avalando la reforma de la reforma al Código Penal del Distrito Federal. Siguiente diapositiva. Bien. ¿Cómo ha cambiado el marco jurídico de entonces para acá? Bueno, ha habido una modificación y concretamente en el año 2011 tuvimos una trascendente reforma en materia de derechos humanos. Una reforma que de algún modo ha regresado una serie de derechos, ha regresado el derecho a la vida al texto constitucional y ha abierto también la puerta al reconocimiento de manera explícita de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales. Entonces, la situación jurídica al día de hoy en nuestra Constitución contempla, en primer lugar, el reconocimiento a los derechos humanos y el reconocimiento de un bloque de constitucionalidad, es decir, se establece que los derechos humanos contenidos en tratados internacionales tienen rango constitucional. Esto es muy relevante. Al tener, digamos, los eleva
La Corte había dicho también previamente, interpretando el artículo 133, que los tratados en general estaban por debajo de la Constitución. Y lo que dice al día de hoy el texto constitucional es que cuando hablamos de derechos humanos, estos derechos tienen rango constitucional. Es un primer punto muy significativo de la reforma en materia de derechos humanos. En segundo lugar, se reforma también el artículo 105 constitucional en materia de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Y se señala también de manera expresa que las instancias pueden invocar o pueden presentar una acción de inconstitucionalidad cuando se viole la Constitución y también cuando se violen o se vulneren derechos humanos contenidos en tratados internacionales. Y ello es muy relevante porque de este modo abre la puerta nuevamente a una protección más amplia de la persona y ya, digamos, elimina esa restricción técnica un tanto legalista o rigorista que habían visto o que habían desarrollado el Poder Judicial. Establece además una serie de principios interpretativos. En el artículo primero establece que los derechos humanos deben entenderse, interpretarse de acuerdo con el principio de progresividad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, etc. Entonces, son una serie de principios que tienen también relevancia para efectos de la materia y que analizaremos en un momento más. Y por otra parte, establece también en el artículo 29 una protección al derecho a la vida. Es una protección un tanto velada, es decir, no tiene nuestro texto constitucional un artículo, una disposición específica que diga todas las personas tendrán derecho a la vida o nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, como sí lo mencionan tratados internacionales y ahorita hablaremos un poco de ellos. Pero sí establece en el artículo 29 una serie de supuestos de excepción. Es decir, dice el artículo 29, el artículo 29 se refiere a la suspensión de garantías y suspensión de derechos en casos excepcionales. Pensemos, si México se encuentra en una situación de excepción, por ejemplo, en una guerra extranjera, etc., cabe la posibilidad de que el Estado restrinja algunos derechos, por ejemplo, comunicaciones, la inviolabilidad de las comunicaciones por un tema, digamos, superior, etc. Sin embargo, hay un catálogo de derechos que no pueden ser restringidos y entre ellos el artículo 29 señala el derecho a la vida. Dice, ni siquiera en caso excepcional, en caso de suspensión, puede restringirse el derecho a la vida, las libertades políticas y demás. El reconocimiento de la personalidad, entre otros. Es decir, al día de hoy, el panorama legislativo, jurídico constitucional es muy distinto al prevalente en 2008. Al día de hoy existe un reconocimiento a los derechos humanos en la Constitución, reconocimiento explícito al derecho a la vida, incorporación de los tratados internacionales, así como también la posibilidad de invocar los derechos humanos de tratados internacionales vía acción de inconstitucionalidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, hay una serie de principios interpretativos que señala al día de hoy el artículo primero constitucional. El primero es el principio que algunos denominan pro homine, otros lo denominan pro persona y otros lo denominan pro persone. ¿Cuál es la distinción entre uno y otro? Bueno, pro homine se ha visto que, digamos, masculiniza a los titulares. Sería más correcto hablar de pro persona y más correcto aún hablar de un principio pro persone, es decir, en plural. Un principio que establece que en casos en los que exista una contradicción, una tensión entre derechos, un conflicto, oposición, etc., debe optarse por aquella solución que garantice de mejor medida el desarrollo de ambos derechos en tensión. Por otra parte, el principio de progresividad significa que si se ha avanzado en la protección de un derecho, el Estado no debe dar pasos regresivos en la protección. Y en ese sentido, me parece que es muy claro que el Estado mexicano se ha pronunciado claramente al suscribir los tratados, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, los protocolos facultativos relativos a la abolición de la pena de muerte. Es decir, ha habido un reconocimiento mayor del derecho a la vida. No debe reintroducir prácticas que de algún modo comprometan o pongan en riesgo este derecho.
El principio de universalidad tiene distintas interpretaciones o distintos alcances. En primer lugar, se señala que todas las personas son titulares, todos los seres de la especie humana son titulares de los derechos humanos. Merecen y exigen reconocimiento y protección, independientemente de su sexo, edad, situación jurídica, etcétera, raza, escolaridad y demás. Los derechos humanos abarcan a todos los individuos de la especie humana. Y por otra parte, el principio de universalidad hace referencia a un ámbito territorial, es decir, en todo el territorio nacional, pero además también deberían obtener reconocimiento a nivel global y además en todo tiempo. Al decir en todo tiempo, también ello nos lleva necesariamente a reconocer que el derecho se tiene desde antes del nacimiento, durante y también en las etapas al final de la vida. No podríamos, o más bien, el restringir la protección a un estadio específico de la vida humana sería contrario al principio de universalidad y estaría limitando el alcance de la protección de los derechos fundamentales. Por otra parte, también habla la Constitución, establece los principios de indivisibilidad e interdependencia, significa que los derechos están relacionados entre sí y si se ha de garantizar, en fin, no se pueden garantizar de manera parcial o de manera, digamos, segmentada. Tiene que haber una protección amplia, completa hacia todas las personas. Siguiente diapositiva, por favor. Brincando a las disposiciones ya específicas de los instrumentos internacionales, me interesa resaltar lo que señalan tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, así como la Declaración Interamericana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Siguiente diapositiva, por favor. La Declaración Universal establece en el artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. ¿Qué entendemos por individuo? De entrada, la legislación civil establece que todo individuo tiene una serie de derechos. Los individuos tienen, por ejemplo, derecho también a heredar, incluso desde antes del nacimiento existen ya una serie de derechos que se reconocen y se tutelan. Siguiente diapositiva. El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley y nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Entonces, existe una tutela específica, una tutela expresa de los tratados internacionales. Este artículo 6 en la fracción quinta dice que no se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas de menos de 18 años, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido de esta disposición? Evidentemente es tutelar al producto de la concepción, es decir, tutelar esa vida en desarrollo y por lo mismo no se le puede aplicar la pena de muerte, incluso en aquellos supuestos en los que algún Estado la pudiera permitir. Existe una prohibición explícita para aplicarlo a una mujer en estado de gravidez. Siguiente, por favor. La Declaración Americana establece en el artículo 1 el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad e integridad de las personas. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Siguiente, por favor. El artículo 7 de esta declaración señala que toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales. Es el derecho de protección a la maternidad y a la infancia. ¿Sí? Y se protege tanto a la mujer portadora, ¿sí?, como al niño que va en su seno, al niño en desarrollo. Siguiente, por favor. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles. Este es otro derecho que con frecuencia es olvidado, pero que tiene mucha relevancia para esta materia. Toda persona tiene derecho a que se le reconozca
en cualquier parte como sujeto de derecho y de obligaciones, ¿sí? Y en las ponencias anteriores me parece que ha quedado muy claro cuál es el concepto de persona y a partir de qué momento. Y es decir, no podemos establecer alguna línea divisoria en el desarrollo, en el proceso de desarrollo de la persona. Desde el momento de la fecundación hay ya un continuum, un desarrollo que no se interrumpe hasta la muerte. Entonces, es un individuo que en ese momento cuenta ya con una carga genética. No voy a hablar, no voy a abordar más de materia genética, menos en frente de la doctora Tarasco, que lo ha brillantemente desarrollado. Pero toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte su condición de persona, de sujeto de derecho y de obligaciones, y por tanto a gozar de estos derechos. Siguiente, por favor. También la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un tratado internacional de gran relevancia, es posiblemente el tratado en materia de derechos humanos que ha tenido mayor aceptación a nivel mundial. Y este tratado establece algo muy relevante, el preámbulo. Bueno, en el articulado dice que por niño se entiende toda persona menor de 18 años. Muy bien, nos vamos hacia atrás, pero ¿en qué momento empieza? El preámbulo establece, si no me equivoco, es el párrafo octavo del preámbulo. En él se señala que el niño, por su particular vulnerabilidad, requiere protección tanto antes como después del nacimiento, ¿sí? Es decir, el mismo tratado internacional reconoce ya la necesidad de dar protección al infante, al niño, a la persona humana, esa persona de la especie humana en desarrollo, tanto antes como después del nacimiento. Bien, otro punto importante que vale la pena resaltar es que hay una serie de derechos en el ámbito internacional, en el derecho internacional, que son conocidos como disposiciones de jus cogens, es decir, son disposiciones que no pueden ser renunciadas por los estados. Y me interesa resaltarlas porque es un argumento adicional en el sentido de que el Estado se encuentra obligado a garantizar y proteger los derechos de todas las personas. Siguiente, por favor. Son disposiciones de jus cogens, de acuerdo con el artículo 53, todas aquellas normas imperativas de derecho internacional general, que son aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional y no admiten acuerdo en contrario, ¿sí? No puede celebrarse un tratado, por ejemplo, que vulnere el derecho a la vida o que permita la tortura, que permita la esclavitud o que permita otra serie de conductas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo advertimos o cómo identificamos disposiciones de jus cogens? No existe en derecho internacional un catálogo, no existe un tratado internacional que las contemple, pero la jurisprudencia las ha ido identificando. Ha detectado diversas disposiciones y una manera también de encontrar o de identificar este tipo de normas es en las cláusulas o en los artículos de los distintos tratados internacionales que hablan de la posibilidad de suspender ciertos derechos. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que en el artículo 4 que en situaciones excepcionales se puede, que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los estados pueden adoptar disposiciones que en la medida estrictamente indispensable para ser eficaces, que puedan restringir o suspender las obligaciones de protección de algunos derechos. Pero dice el segundo párrafo, la disposición presente no autoriza la suspensión alguna de los derechos, alguna de los artículos 6, 7, 8, etc. Veíamos anteriormente que el derecho a la vida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos está contemplado en el artículo 6. Entonces, ni siquiera en los supuestos de excepción cabe la posibilidad de suspender este derecho. Siguiente diapositiva, por favor. Normas de jus cogens, por ejemplo, la prohibición de la desaparición forzada, la prohibición absoluta de tortura, tanto física como psicológica, la prohibición de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, un principio fundamental, el interés superior del niño, y decíamos que en términos de los tratados internacionales, por niño se entiende toda persona, tanto antes como después del nacimiento. Prohibición de la esclavitud, el derecho a la vida, también así lo ha reconocido, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Villagrán Morales, Niños de la Calle, contra Venezuela, el derecho a la integridad personal, la prohibición de ejecuciones extrajudiciales, entre otros. Siguiente, por favor. Bien, y otro punto que me parece también es muy importante resaltar, los derechos humanos no están sometidos a consenso, no están sujetos
discurso democrático. ¿Esto a qué se refiere? Bien, al día de hoy tenemos una sensibilidad creciente, una sensibilidad cada vez mayor sobre el tema de los derechos humanos, una sensibilidad que cobró fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945, la humanidad se percató que el derecho positivo era insuficiente para proteger debidamente a las personas. Y también, por otra parte, los nazis habían llevado a cabo una serie de atrocidades, abusos contra la humanidad, un holocausto tremendo, unos crímenes de guerra brutales, y todo ello amparado en normas jurídicas positivas. ¿Sí? Derivado de ello, la comunidad internacional reconoció que los derechos humanos son inherentes a la persona independientemente de su reconocimiento estatal. La persona goza de estos derechos fundamentales independientemente de que un Estado concreto se los reconozca o no. Y al respecto también es importante mencionar lo siguiente: con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, la Constitución cambia también su visión sobre la protección de la persona. Anteriormente, el artículo primero constitucional señalaba que todas las personas, todos los individuos gozarán de las garantías que otorga esta Constitución. Así se señalaba textualmente en la Constitución de 1917. Los individuos gozarán de las garantías que otorga la Constitución, es decir, el Estado graciosamente le reconocía al particular una serie de privilegios, una serie de mecanismos para hacer valer sus derechos. Es decir, eran unos derechos otorgados por el Estado. En la reforma de 2011 hay un cambio, la mayoría de los autores hablan de un cambio de paradigma y un cambio copernicano en la manera de entender los derechos humanos. Y dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados. Es decir, ya no habla de un otorgamiento, ya no es el Estado el que le otorga el derecho a la persona o el que le otorga el mecanismo, sino que el Estado simplemente se limita a reconocer una realidad preexistente, que son los derechos de la persona. En ese sentido, el cambio es radical. Ya el Estado reconoce su insuficiencia y reconoce también que existe una serie de prerrogativas propias de la persona que son anteriores al Estado y que se encuentran fuera de su ámbito de determinación, es decir, quedan fuera de la ley, es decir, fuera del ámbito del legislador. Y también porque, cerrando la idea, las violaciones a derechos humanos que se cometieron en la Alemania nazi estaban avaladas por un orden democrático, por un parlamento que había aprobado una serie de disposiciones y una serie de leyes que permitían y autorizaban pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las personas. Entonces, nuevamente, la comunidad internacional reconoce que ese tipo de prerrogativas, esos derechos de la persona, no pueden ser suspendidos ni siquiera por un legislador omnipotente. A este respecto, también resulta relevante señalar que el reconocimiento a la vida está garantizado en todas sus etapas, es decir, no existe un solo instrumento internacional que señale un momento a partir del cual se deba empezar la protección o que señale en qué momento termine esa protección. Y, como dicen los juristas, donde la ley no distingue, uno no puede distinguir, uno no debe distinguir. Entonces, si la ley no establece el Tratado Internacional no establece que solo a partir de determinado momento se gozará de determinados derechos, entonces resulta ilegítimo, resulta inválido hacer distinciones de este tipo. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece también el reconocimiento a la personalidad, el reconocimiento del carácter de persona desde el momento de la fecundación. La Convención sobre Derechos del Niño, ya decíamos, establece una protección tanto antes como después del nacimiento, y también hay otro principio que debemos tener presente, que es el principio de igualdad ante la ley, que distingue a una persona de 11 semanas de una persona de 12 semanas de gestación. Pero salvo las características físicas y demás, la dignidad es la misma, la carga genética es exactamente la misma y es el mismo sujeto en desarrollo. Siguiente, por favor.
hubo una declaración interpretativa. Por una parte, la Comisión Americana hace una distinción procurando garantizar la protección de este derecho. Se establece que los estados protegerán este derecho y en general a partir del momento de la concepción. México formuló una declaración interpretativa diciendo que que consideraba que eso era materia que correspondía a las entidades federativas y por lo mismo no debía entenderlo como una obligación de asumir algún tipo de legislación en determinado sentido. Sin embargo, también la Corte ya ha mencionado desde el año 99 que la Federación puede celebrar convenios respecto a cualquier materia. Es decir, es falso que el Estado mexicano haya invocado la distribución o la separación territorial para eximirse del cumplimiento de una disposición. Y por otra parte, que esto debe entenderse, esta declaración interpretativa debe entenderse como una reserva contraria al objeto y fin del tratado y por lo mismo inválida. Siguiente, por favor. Bien, los tratados internacionales, concretamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen dos principios fundamentales. El primero, que los estados tienen la obligación de proteger los derechos y también tienen la obligación de garantizar los derechos. Es decir, primer punto, el Estado debe proteger, significa debe abstenerse de injerencias en los derechos de las personas. Pero al mismo tiempo debe garantizar, debe generar esquemas de protección para la persona. Y es una obligación jurídico positiva. El Estado tiene esa obligación de generar esos mecanismos y esos esquemas de protección para tutelar a las personas y tutelar el derecho a la vida de las mismas. Nuevamente, el Estado, esta obligación corresponde al Estado en todo el momento o durante toda la existencia de la persona. Y por eso, la importancia y la necesidad de que el Estado garantice la vida también después del nacimiento, tanto antes como después del nacimiento, así como todas aquellas medidas, podríamos decir, económicas, educativas, digamos, estructurales, que permitan el desarrollo de una vida adecuada y de acuerdo con su dignidad. ¿A qué me refiero? A que el Estado no puede desentenderse, y nosotros como sociedad tampoco podemos desentendernos de la protección de la persona con posterioridad al nacimiento. Es decir, también debe haber una serie de mecanismos de protección, una serie de mecanismos de tutela dirigidos a la protección de la primera infancia, a la protección de las personas durante toda su existencia, pero fundamentalmente en aquellos momentos de mayor fragilidad, de mayor vulnerabilidad, de mayor necesidad. Y hay un segundo aspecto. Los estados también tienen la obligación de modificar su legislación interna cuando la legislación no tutele y no proteja estos derechos. Es decir, si existe alguna disposición en el orden jurídico que sea incompatible con los derechos, el Estado mexicano tiene la obligación de corregir la legislación para hacerla más protectora, para garantizar el mayor desarrollo de los derechos de la persona. Siguiente, por favor. Es decir, se deben crear condiciones adecuadas y se deben implementar las medidas que hagan falta. Bien, en resumen, de lo visto hasta este momento, podemos concluir con absoluta certeza que los tratados internacionales protegen el derecho a la vida. En segundo lugar, que no hacen distinción y no discrimina un momento a partir del cual, al contrario, se señala que la protección subsiste incluso antes del nacimiento, lo cual también es relevante. Existe una obligación reforzada de protección y además una obligación de garantizar el ejercicio de estos derechos. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Perdón. Sí, muchas gracias. Bien, hay un tema también muy relevante en relación con el derecho comparado. No nos vamos a extender, sin embargo, me interesa nada más señalar que los derechos fundamentales tradicionalmente se habían entendido como una prerrogativa del ciudadano frente al poder estatal, frente al poder público. La teoría alemana ha desarrollado un concepto muy importante que es el de la eficacia horizontal de los derechos humanos o la eficacia frente a terceros de los derechos humanos.
Tribunal Constitucional alemán se ha pronunciado en 2 ocasiones sobre la interrupción del embarazo, sobre el aborto. En las 2 ocasiones ha declarado que la interrupción del embarazo es inconstitucional, ha declarado inconstitucionales las leyes, las reformas al Código Penal. Y un dato interesante es que se resalta la obligación del Estado de proteger la vida en desarrollo frente a posibles injerencias estatales, así como frente a posibles injerencias derivadas de tercero. Debe sin duda garantizar condiciones para el desarrollo de la maternidad y la protección de la persona. Sin embargo, tiene una obligación reforzada de proteger la vida en desarrollo. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, gracias. Bien, otro punto importante es el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Muy brevemente menciono que el derecho internacional impone obligaciones al Estado mexicano. Los tratados internacionales se celebran para cumplirlos. Hay un tratado internacional, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que establece el principio pacta sunt servanda. Si una nación, si un Estado celebra un tratado, tiene la obligación de cumplirlo. Y ya veíamos la obligación del Estado mexicano de cumplir la protección al derecho a la vida. Y hay otra disposición fundamental que en ocasiones se pasa por alto, pero que es indispensable, es una disposición posiblemente la más importante del derecho internacional público. Ningún Estado puede invocar disposiciones de derecho interno para incumplir el derecho internacional. Un Estado no puede invocar disposiciones de su derecho interno para incumplir con una obligación internacional. Esto lo contempla el derecho internacional general y lo contempla la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados en el artículo 27. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Al día de hoy, cabe señalar, y con esto cierro, existen también una serie de amenazas a estos derechos y además amenazas que procuran permear incluso en el ámbito internacional. Amenazas a la vida y a la dignidad derivadas, por ejemplo, de posturas neomalthusianas, es decir, considerar que los recursos del planeta son limitados, que la población crece a un ritmo desenfrenado, etcétera, y que se debe frenar y demás. Hay políticas, digamos, imperialistas que han asumido este planteamiento. Voy a hacer una muy breve referencia a un reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos de 1974, conocido como el informe Kissinger, por el cual Estados Unidos incorpora a su política exterior un planteamiento neomalthusiano y un planteamiento también eugenésico, en el sentido de que algunos sectores de la población tienen más derecho a vivir que otros. Y dice este reporte, que lo pueden consultar, está disponible de manera abierta, incluso en la página del gobierno de Estados Unidos, es el NSSM 200. Establece que Estados Unidos debe a fin de proteger su política interior, debe también asumir como un elemento relevante de la política exterior el control de la población en países subdesarrollados. Señala una serie de países en vías de desarrollo en los cuales debe poner particular énfasis, entre los cuales se encuentra México. Y el punto principal es para evitar la migración hacia los países desarrollados y también para que Estados Unidos y los otros países puedan garantizar el control sobre recursos naturales de importancia para Estados Unidos. Es decir, bueno, y derivado de esto se han ido introduciendo también en el ámbito internacional, vía soft law y vía recomendaciones, propuestas y demás, algunos planteamientos contrarios a lo establecido por los tratados internacionales. A ello hay que sumar intereses económicos, ideología, individualismo mercantilista y también la influencia en el ámbito global. Me parece, en fin, es todo un tema también para seguir desarrollando y para seguir discutiendo. Me parece que estamos ya por encima, estamos ya sobre el tiempo. ¿Cuál sería la conclusión, me parece? En primer lugar, reconocer que al día de hoy los tratados son claros en el sentido de que la vida debe estar protegida. Nuestra Constitución contempla una protección sutil, indirecta, en el artículo 29. Sería muy sano para garantizar la protección, sobre todo en un estado en el cual un Estado como el nuestro, en un contexto
tan convulsionado, con tantas ejecuciones, desapariciones forzadas y demás, en el cual valdría la pena, sin duda, reconocer de manera explícita y con mayor claridad en nuestro texto constitucional que todas las personas tienen derecho a la vida. Les agradezco mucho su atención.